Con mis fuerzas lo intenté, pero no pude vencer. Perdí mi rumbo, perdí mi hogar. Cuando no había a dónde ir, Jesús se acercó a mí. Me recordó que solo no estoy. Me levantó, me transformó. Ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo. Sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios. No puedo negar lo que vi. Decido creer en ti. Se van mis dudas, no vuelven más a mis cargas y dolor. Ahora les digo adiós, no pertenecen a este lugar. Y aquí está la eternidad. Yo cantaré de tu bondad. El pródigo a su casa regresó. Me levantó, me transformó. Ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo. Sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy. Me levantó, me transformó. Ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo. Sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios. Oh, 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 porque no se lo da fuerte a Él. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a seguir cantando con Alejandra. Amén. Declaramos esta mañana que tenemos un testimonio en Cristo Jesús. Amén. Caer al enemigo, la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Señales y prodigios, amén. El poder he recibido, oh Señor, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Quien lo crea, amén. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias Jesús por salvarme. Ven ganando
por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Te adoramos, Señor, declaramos que tú estás vivo. Declara esta mañana al Señor: si vivo estoy, no es el final. Sí, Señor, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. No, Señor, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Sí, Señor. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, Él vive hoy. Decláralo esta mañana. Tú tienes un testimonio de salvación, de redención. Te adoramos. Este es mi testimonio, oh Señor. Oh, te adoramos. Tu amor cambió mi historia. Gracias, Cristo. Te adoramos, Señor. Sabemos que tenemos un Dios de milagros, amén. A un Dios vivo, que adoramos a un Dios que está con nosotros siempre. Yo le quiero invitar a que levante sus manos y siente con la libertad, que abra su corazón esta mañana. Vamos a entrar en un momento de oración. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar.
seré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le da fuerte aplauso a Él? Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Y pueden tomar asiento. Pues le queremos dar la más cordial bienvenida. Si nos visitan por primera vez o incluso la gente que está en línea, queremos que si nos pueden poner de dónde nos están visitando, que pongan en los comentarios la gente en línea. Y también si usted está aquí por primera vez, le queremos dar la más cordial bienvenida y también los queremos conocer. Así que si pueden pasar después del servicio, hay una mesa en la parte de atrás y le queremos dar un obsequio para ustedes. ¿Cuántos de aquí les gustan las películas? ¿Cuántos les gustan ir al cine? Hay varios. Pues tenemos algo para ustedes que se aproxima. Así que veamos este video. Ali, necesito que vayamos a la iglesia la próxima semana. ¿Por qué? Porque empezamos nuestra nueva serie llamada Verano de Película, donde mostramos distintas películas y analizamos las verdades bíblicas que contienen. Te esperé 7 años. Ali, te escribí todos estos años. ¿Me escribiste? Sí, Ahora es demasiado tarde. no, empezaremos el 13 de julio. Tendremos palomitas para todos, una película para los niños y una película para nosotros. Ali, no te lo puedes perder. Allí estaré. Ahora, ¿podemos entrar, por favor? Está lloviendo a cántaros. Entremos. Verano de Película. Empieza el 13 de julio. Así que ya lo saben, la serie empezará del 13 de julio hasta el 3 de agosto. Una de las cosas no la vamos a estar pasando en YouTube, así que va a ser en WAC en español.tv. Y como ya saben, recibimos demasiada ayuda y era la ayuda que recaudamos para las familias necesitadas, que pedimos que trajeran ustedes ropa. Y de esa manera, porque hay muchísima ropa, necesitamos organizarlas por tallas antes que la gente con necesidades venga a recogerla. Así que si usted tiene interés, van a haber varias oportunidades de hacerlo en el gimnasio. Una de ellas sería el sábado 28 de junio de 9 a 12:30, o tiene otra oportunidad ese mismo día que es de 1 de la tarde a 3:30. También vamos a tener dedicación de niños. La dedicación de niños es para comprometernos nosotros y enseñarle a nuestros hijos a seguir a Dios y amar a Dios. Así que si usted gustaría presentar o dedicar a su hijo, puede pasar en la mesa de atrás y ahí le podemos dar más información. Así que vamos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está aquí por primera vez, no se sienta presionado, simplemente puede dejar pasar la canasta. Pero si es WAC su casa y quiere ser parte de esta misión, quiere ser parte de esto, así que puede donar de la siguiente manera: en wac.net, dar, o en wacenespañol.tv, o simplemente escanear el código QR en la pantalla. Así que vamos a orar.
Señor Jesús, te damos gracias, gracias por tu obra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás ahí en la necesidad. Tú no nos abandonas, Señor Jesús. Te pido que tú bendigas esa ofrenda, esos diezmos, a esas personas que están sembrando esas semillas, Señor. Y que sea de productividad, Señor, para nuestra misión aquí en WAC. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén. A poderte dar al Señor lo que Él ya te dio. Te invito a que te pongas de pie y sigamos adorando a nuestro Dios y recordamos de que solo Él es digno, solo Él es bueno y solo Él hizo ese sacrificio por amor a sus hijos. Te adoramos, Señor. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Le cantamos al Señor. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Gracias, Jesús. Te adoramos. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Gracias, Señor. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Gracias, Jesús. Tú eres digno, Señor. No hay nada, Señor Jesús, fuera de ti. Te adoramos, Señor. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y en este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual.
días. ¿Cómo están todos? Bueno, yo estoy muy contento de que todos ustedes estén aquí hoy. Aquellos que todavía no han llegado, si quizás nos están viendo por línea ahora, pues todavía tenemos unos lugares aquí, en estas filas de aquí. Los mejores estudiantes siempre se ponen en las filas primeras, me quiero decir, para la próxima vez. Yo soy Eduardo y estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes a compartir. Al mismo tiempo, quiero reconocer que nuestro mundo ahora está en tumulto, en guerra y rumores de guerra, y también en tumultos sociales que tenemos aquí en nuestra propia tierra. Y quisiera orar por eso antes de empezar el sermón, el mensaje hoy. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, pero en estos tiempos de tumultos sociales, en estos tiempos de rumores de guerra y aún de acciones de guerra, nos sentimos inseguros, nos sentimos inestables, no sabemos lo que va a pasar, no entendemos lo que está pasando, quizás ni lo aceptamos. Pero Señor, sí afirmamos hoy que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está en control total de aquellos que tienen control sobre nosotros. Tú eres el gobernador principal de este mundo, de este universo. Y hoy, Señor, te adoramos, te alabamos y escudriñamos tu palabra para llegar más cerca a ti, a conocer tu corazón y a aceptar cómo tú estás transformando nuestros corazones. En tu nombre oramos todas estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy continuamos nuestra serie. Me alegra que preguntes. Y me parece a mí que siempre la primera pregunta que tuvimos en esta serie, que fue la pregunta del sufrimiento, es una de las preguntas más difíciles, quizás hasta la más difícil que se nos presenta a nosotros como cristianos en nuestra fe. Pero me parece también que la segunda pregunta, quizás, que sea más fuerte, es una que se refiere al aparente conflicto entre nuestra fe y la ciencia. Y la pregunta se expresa de varias maneras. Una manera que la pudiéramos expresar es: ¿contradice la fe en Dios a la ciencia? ¿O se opone la ciencia a la fe en Dios? Y opuesto de otra manera, ya que tenemos los avances de la ciencia, ¿para qué necesitamos la fe en Dios? Es decir, ya que hemos avanzado en nuestro conocimiento científico, ya que tenemos todas las leyes de la naturaleza afirmadas en nuestros libros de texto, quizás no necesitamos a Dios para explicar lo que ocurre en el mundo. Ya nosotros tenemos nuestras propias explicaciones, lo podemos explicar nosotros. Y si no se plantea tan fuerte la pregunta, pues por lo menos nos sugiere que ya sabemos tanto por medio de la ciencia que la fe es secundaria. Algo que tenemos para sentirnos mejor quizás psicológicamente, pero no necesario para conocer la verdad o para probar o confirmar nuestras decisiones más importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a aceptar? Algunos afirman que la ciencia provee la única manera de estudiar y descubrir lo que es real, incluso lo que es verdadero. Otros suavizan un poco esta declaración y dicen: la ciencia es la mejor. No la única, pero la mejor y más confiable manera de saber lo que es real y verdadero. Muchos también responden a esta pregunta de si hay un conflicto entre la fe y la ciencia. Dicen: mira, vamos a poner un muro entre la fe y la ciencia. Hay ciertas cosas que la ciencia puede responder mejor y hay otras cosas que se abordan mejor a través de la fe. No respondas a las preguntas científicas por medio de la fe y no busques resolver las preguntas de la fe por medio de la ciencia. Pero ¿es esta la mejor manera de evitar o resolver este aparente conflicto entre la ciencia y la fe? Otra manera de pensar esto es expresada por uno de nuestros antepasados de la iglesia, Tomás de Aquino, y él lo pone así. Dice: la doctrina sagrada es una sola ciencia
Esta doctrina es la sabiduría sobre toda sabiduría humana. La doctrina sagrada no deriva sus principios de ningún conocimiento humano, sino del conocimiento divino, a través del cual, como a través de la sabiduría suprema, todo nuestro conocimiento se pone en orden. Entonces él habla de esta doctrina sagrada como una ciencia. ¿Y qué es la doctrina sagrada de que está hablando? Lo que nosotros creemos por fe. Y de esta manera Tomás de Aquino definió el estudio de la doctrina por la fe como la ciencia superior. La ciencia que nos guía a comprender y a poner en orden, como él dice, todo lo que comprendemos con las otras ciencias. Ahora, una vez más, ¿contradice la fe en Dios a la ciencia? A tratar de responder esta pregunta sobre si la ciencia y la fe están en conflicto, podríamos llevar nuestra discusión en muchas direcciones. Pudiéramos pasar muchas semanas hablando de esto. Y tenemos discutiendo, por ejemplo, que la ciencia dice esto, pero la Biblia dice esto. ¿Cómo lo podemos reconciliar? Y podemos hablar de la evolución, de cómo el mundo empezó y de todo eso. Pero me parece a mí que como nada más que tenemos unos minutos para discutir esta pregunta, quiero que nos concentremos hoy en lo que yo creo que es el problema primordial, central, que impulsa esta pregunta de si hay un conflicto entre la fe y la ciencia. Y al comenzar quiero leer un llamado allá en el libro de Proverbios, capítulo 8, a reconocer y aplicar la sabiduría de Dios que encontramos en su creación. Allí, refiriéndose a esa sabiduría, leemos en el capítulo 8, empezando en el versículo 22, dice allí: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio de los orígenes de la tierra. Cuando no habían abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes de los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites, para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él. Como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Proverbios y los otros libros de la sabiduría que encontramos en la Biblia, a menudo se centran en el estudio del mundo, el mundo natural, el mundo físico, y cómo funciona para deducir el propósito de Dios, para deducir la sabiduría de Dios. Este pasaje nos señala que la sabiduría ya estaba allí con Dios, y habla de la sabiduría como si fuera una persona. Estaba allí con Dios al principio en la creación. Esa fue la sabiduría que Dios requirió para fundar el mundo, para formarlo, para hacer que todo lo que llegó a ser fuera de esa manera. Yo estaba allí junto a Él como arquitecto. Describe la sabiduría como alguien que diseña. A mí me gusta eso porque yo soy ingeniero en mi profesión allá en mi trabajo. Y me gusta esto porque quiere decir que Dios no es solo un artista, no es solo un científico. Dios es un arquitecto que con sabiduría de arquitectura diseñó al mundo. Encontramos un lenguaje similar allá en el libro de Job, cuando Dios le está haciendo unas preguntas a Job. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Está hablando de medidas, de cosas que hacen los obreros que diseñan y que construyen cosas.
¿sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? De nuevo, esas palabras hablan de diseño, de inteligencia en ese diseño, de medidas, de cimientos. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Pero si la ciencia es superior a la Biblia, tal vez esta descripción de una creación que da testimonio de la sabiduría y de la inteligencia de Dios no tiene sentido y no es real. ¿Les sorprendería a ustedes que los primeros científicos de lo que llamamos la ciencia moderna miraban la cosa un poco diferente a como muchos científicos piensan de la cosa hoy? Por ejemplo, Isaac Newton, el padre del cálculo, que también descubrió la ley de gravedad, de tal como afecta el movimiento de los planetas, dijo esto: la maravillosa disposición y armonía del cosmos solo se originaría en el plan de un ser todopoderoso y omnisciente. Y otra vez dijo: este hermosísimo sistema del Sol, de los planetas y de los cometas, solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Robert Boyle lo expresó así: Dios no habría hecho el universo tal como es a menos que tuviera la intención de que lo entendiéramos. Es decir, él ha puesto ahí indicios y claves para que nosotros podemos entonces estudiar, explorar y entender el universo. Resulta que originalmente en esta ciencia moderna los científicos comenzaron con la suposición de que había un diseñador principal que había ordenado el universo, y porque él había ordenado el universo con sentido, con leyes, podíamos estudiar, explorar, experimentar para estudiar la ciencia. Sin este orden, la ciencia no sería posible. La ciencia se basa en lo que se puede repetir. Yo hago un experimento y tengo un resultado y se lo puedo dar al hermano Joel, y el hermano Joel dice, pasa los mismos pasos que yo hice y llega al mismo resultado. Eso nada más pasa porque hay orden en el universo, porque alguien ha asentado eso con ese orden. Sin el orden y sin la capacidad de repetir y predecir resultados, el científico no puede estudiar la naturaleza o describirlo con precisión matemática. Si el mundo estuviera gobernado por el caos, si fuera un desastre sin sentido, sin propósito, entonces la ciencia tal como la conocemos, con su método científico, sería imposible. En cambio, como dice Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. Y otra vez lo puso así: las leyes de la naturaleza están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. ¿Por qué podemos tener fórmulas para describir procesos físicos? ¿De dónde salió eso? ¿Fue por suerte, al azar? Pero si el universo y todo su complejo orden pueden describirse como especificados en el lenguaje de las matemáticas, entonces ¿por qué encontramos tantos científicos hoy día que no creen esto? Y también, si encontramos leyes matemáticas que describen el universo con precisión, ¿qué encontramos en nuestro propio ser, los animales y las personas? En el Salmo 139 leemos: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. El salmista que escribió esto tenía un poco de entendimiento del cuerpo humano, pero no tenía ni siquiera 1% del entendimiento que tenemos hoy del cuerpo humano, de cuán intricada y maravillosamente Dios nos ha hecho. Sin embargo, hoy, con el descubrimiento del ADN como el código para la vida, hemos ampliado nuestra comprensión de cuán maravillosamente Dios nos hizo. Bill Gates, que es un famoso y rico programador de computadoras, ha dicho que el ADN es como un programa de computadora, pero mucho,
mucho más avanzado que cualquier software jamás creado. Y resulta que el ADN no es solo un código, un programa de computadora, y mucho más sofisticado que lo que un ser humano ha creado, pero contiene grandes cantidades de información. George Sim Johnson dice, el ADN humano contiene información más organizada que la enciclopedia británica. Si el texto completo de la enciclopedia llegara en código informático desde el espacio exterior, la mayoría de la gente lo consideraría como una prueba de la existencia de la inteligencia extraterrestre. Tristemente añade esto, pero cuando se ve en la naturaleza se explica por los darwinistas como el funcionamiento de fuerzas aleatorias, procesos de suerte, de azar. Francis Collins, uno de los fundadores del proyecto del genoma humano que estudiaron el ADN, describe las preguntas que lo convirtieron a él de ateísta a cristiano, a la fe cristiana. El hecho de que el universo parece estar afirmado para hacer posible la complejidad y por lo tanto la vida, que en realidad la naturaleza sigue estas elegantes reglas matemáticas de ecuaciones diferenciales de segundo orden que tanto me habían gustado, a mí no me gustaban, ¿saben? Cuando yo las estudié, a mí no me gustaban, muy complicado. ¿A qué debería ser así? ¿Por qué la naturaleza debería de ser así? Y esta fue la respuesta. Parece que debería haber un matemático, una persona, o un físico detrás de todo esto. Quizás sea Dios. En las leyes matemáticas que gobiernan el universo y en la formación del ADN que codifica y especifica la vida, no solo encontramos evidencia de un creador inteligente, pero en estos y muchos otros ejemplos encontramos los indicios que permiten y hacen posible el estudio científico. Podemos llevar a cabo el estudio científico precisamente porque hay un diseño y un diseñador. Porque Él ha instituido las leyes que nos permiten el estudio científico. Entonces, como primera respuesta a la pregunta de si la ciencia y la fe en Dios están en conflicto, tenemos que afirmar que la ciencia depende de una creación ordenada y especificada que permite su estudio sistemático. Sin un diseñador inteligente, sin su sabiduría, no podemos explorar nada. Pero si esto es así, una vez más pregunto, ¿por qué muchos científicos modernos hoy han abandonado esa idea de que hay un diseñador? ¿Por qué excluyen la fe en Dios de sus conclusiones y de su estudio? Irónicamente, excluyen la fe en Dios. ¿Por qué? La respuesta se reduce a la fe. Los que rechazan la fe en Dios han puesto su fe en otra cosa. Al abordar esa pregunta acerca de si la fe y la ciencia están en conflicto, notamos a continuación que el conflicto no es entre la fe y la ciencia, sino entre dos fes, dos sistemas de creencias, dos filosofías. Aquí podríamos pasar una vez más mucho tiempo desarrollando y delineando la historia de cómo fue que desde Isaac Newton hasta los científicos de hoy que rechazan a Dios, que se cambió esa manera de pensar de cómo se conduce el estudio científico. Cómo fue que dejaron la conclusión de un mundo especificado y diseñado a sus conclusiones. En cambio, compartiré con ustedes que esto se reduce a una palabra, materialismo, y más precisamente materialismo científico. ¿De qué estoy hablando? Esto es la teoría de que la materia física es la única realidad y que todo puede explicarse en términos de materia y fenómenos físicos. Usando esta definición, muchos científicos hoy en día creen que todo lo que necesitan para describir y comprender la realidad, lo que es verdadero, se reduce a lo que se puede experimentar a través de nuestros sentidos, como lo que tocamos, lo que olemos, y medidos con instrumentos científicos. Si no existe de una manera material,
y si se puede explicar a través de un proceso físico, bueno, esa es su creencia, tu opinión. Tienes derecho a tu opinión, pero es inferior al conocimiento científico. Solo podemos saber, dicen ellos, solo podemos saber con certeza, o solo podemos saber mejor lo que podemos medir y cuantificar a través de métodos y herramientas científicas. Si no puedes probarlo, si no puedes realizar un experimento para llegar a esa conclusión, o si no puedes colectar datos por ello, información que se puede comprobar, entonces realmente no puedes confiar en eso como puedes confiar en la ciencia. Si eliges creerlo sin pruebas científicas, si insistes a aferrarte de eso, bueno, pues eso es fe. Fe ciega. Y mira, incluso tu misma Biblia te dice que es fe ciega. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, la fe ciega. En respuesta, pudiéramos apuntar que este versículo no habla de una fe ciega. ¿Encuentra la frase fe ciega ahí por algún lugar? No. No habla de la fe ciega, sino de una fe que ve completamente, de una fe que no ignora la totalidad de la evidencia, incluyendo la evidencia espiritual. Pero detengámonos también por un momento para considerar esta afirmación de que solo se puede creer lo que podemos tocar, lo que podemos medir, lo que podemos pesar. Todo lo que se comporta a través de procesos físicos. ¿Cómo mido esta afirmación? ¿La puedo pesar? ¿Puedo hacer un experimento para probarla? ¿Puedo olerla, saborearla, escucharla, verla? Bueno, la veo escrita, pero como objeto físico, ¿dónde está? Si no es un objeto físico, entonces, ¿cómo voy a hacer el método científico para probarla, para refutarla? Y aquí vemos, hermanos y hermanas, que esta creencia en el materialismo científico no es más nada que una afirmación de fe. No se puede probar, no se puede ver un proceso físico, es un concepto, es una creencia, es una idea, es una filosofía. Y para creer en esa filosofía, esa idea, ese concepto, se necesita fe, un tipo de confianza. Aquellos que se adscriben al materialismo pueden afirmar que esta es la forma más confiable de descubrir la realidad o lo que es verdadero, pero ¿realmente viven en su vida así? Vamos a dar unos ejemplos prácticos. Cuando abordan ellos un avión, exigen un conjunto completo de datos y de pruebas y de experimentos diagnósticos para demostrar que el avión es seguro para volar. Piden los registros de entrenamiento del piloto y del equipo de mantenimiento del avión antes de volar. No. Más bien, confían en que todo eso está en buen orden. Confían en que se han realizado las pruebas y todo el mantenimiento que se necesita. Confían en que los pilotos saben cómo pilotar el avión. ¿Y qué es esta confianza sino un tipo de fe? Pero no se queda ahí. ¿Cree usted que todos estos científicos, cuando alguien le dice, mire, allá en el año 1855, so and so descubrió esto y lo otro, y esta es la ley, la fórmula y todo eso? ¿Cree que ellos van y repiten todos los experimentos y todas las pruebas que se hicieron? Quizás en algunos lugares, pero ¿lo hacen todo? Sin embargo, aprenden esas leyes, aprenden esos conceptos y esas cosas que fueron descubiertas antes, se las memorizan y las aceptan ¿cómo? Por fe. Por fe. En algún momento aceptan lo que otros han descubierto hace años y siglos y lo hacen por fe. ¿Y qué es esa confianza? ¿Qué es esa confianza? Sino un tipo de fe. Verás, en algún momento todos nosotros, incapaces de estudiarlo todo, de examinarlo todo, de probarlo todo, vamos a aceptar cosas
por fe. Y le pudiera dar muchos ejemplos. ¿Cómo escogió usted a su esposa? ¿A su esposo? ¿Hizo un experimento? ¿Pidió datos científicos? ¿Encontró una fórmula que le dio la respuesta? Una de las decisiones más grandes de nuestras vidas, nadie la hace por el método científico. No vivimos así. Vivimos por fe. La única pregunta que queda es esta. ¿Cuál fe es más digna de creer? ¿Cuál fe es más digna de creer? Una vez más, como ya hemos dicho, el conflicto no es entre la fe y la ciencia, sino entre dos fes, dos sistemas de creencias, dos filosofías. Nosotros decimos, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Otros dicen, con nuestra confianza en la ciencia, entendemos que el universo es el resultado de una cadena de procesos físicos actuando sobre materia inanimada. Pero en efecto, esa confianza en la ciencia es una afirmación de fe. Se reduce a una fe en su creencia no probada ni probable por el medio del método científico. Y esos procesos físicos que ellos claman no son procesos físicos que han sido diseñados. Deben ser entonces procesos físicos que pasan por suerte, que pasan al azar, que no tienen sentido ninguno. Entonces, ¿cómo lo pueden estudiar? ¿Cómo lo pueden describir? En última instancia, nuestra respuesta al aparente conflicto entre la fe y la ciencia depende en lo que pensemos que merece más nuestra fe. Esto nos lleva a la observación primordial final que quiero que consideremos hoy al responder si la fe y la ciencia están en conflicto. He llegado a creer que se reduce a esta pregunta. ¿Queremos rechazar a Dios o poner nuestra confianza en Él como Señor de nuestras vidas? Esta es la pregunta real. Aquí encontramos el conflicto principal. Y el conflicto principal es el que no es entre la fe y la ciencia, sino entre el corazón del hombre y Dios. El hombre que quiere explicar al mundo sin Dios, lo hace porque no quiere aceptar a un Dios que es Señor de su vida y que exige cambio en su vida. Como ya leímos allá en Proverbios capítulo 8, dice ahí una vez más, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres, no en los hijos, con los hijos. Hay una relación. La sabiduría de Dios que nos diseñó y creó al mundo como un arquitecto no es un frío cuerpo de conocimiento, no es una mente distante, alejada de nosotros. Se deleita en nosotros. Nos disfruta. Nos ama. El Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, pregunta esto. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Si el universo tan grande y maravilloso es lo más importante, si en su grandura y majestad tiene mucho más valor que yo, ¿qué tiene que ver el creador de ese universo conmigo? Yo no soy importante, pero responde así. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. La respuesta es personal. Este Dios que creó el universo es el Dios que te ama, que se deleita en ti con su sabiduría, que quiere que tú lo conozcas a Él y que tú tomes dominio sobre su creación con su sabiduría. Entonces, si yo entiendo a este Dios y su creación de una manera personal, mi estudio de su creación me hace crecer en mi apreciación.
mi apreciación personal de este creador sabio. El verdadero conflicto ocurre en mi corazón cuando yo decido en qué manera voy a estudiar esa creación, su universo, su naturaleza. Si lo hago de una manera que de antemano excluye la posibilidad de que hay un Dios, un creador y un diseñador del mundo material y físico, he tomado la decisión de rechazarlo. Si estudio la naturaleza y el mundo físico con admiración por el Dios que lo creó todo lo que yo veo, todo lo que toco, todo lo que puedo medir, he tomado la decisión de deleitarme en Él como Él se deleita en mí. Por eso, esto no es últimamente una conclusión filosófica. Es una decisión personal de si aceptamos una relación personal con el Creador de nuestras almas. Entonces, al considerar si nuestra fe y ciencia están en conflicto, hemos visto que la ciencia depende de una creación ordenada y especificada por una inteligencia, por alguien inteligente, una persona inteligente que permite su estudio sistemático. En segundo lugar, el conflicto no es entre la fe y la ciencia, sino entre dos fes, dos sistemas de creencias, dos filosofías. Una fe reduce la realidad a un mundo físico y material, excluyendo posibilidades de descubrir a un creador, mientras la otra fe considera toda la evidencia que observamos para incluir la obra de un creador inteligente. Y al final, el conflicto no es entre la fe y la ciencia, sino entre el corazón del hombre y Dios. Últimamente, la fe que escogemos se reduce al rechazo de Dios como creador y Señor, o la aceptación de ese Dios como alguien que quiere tener una relación conmigo, con usted. Bueno, ahora me dicen, bueno, hermano Eduardo, muchas gracias, todo esto es muy interesante, me encanta la discusión filosófica, pero ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida diaria, con lo que yo tengo que hacer día a día? ¿Qué implicaciones lleva esto a mi vida? Tal vez no haya un área en nuestras vidas en que este conflicto aparente se manifiesta más que cuando nos enfermamos. Vamos al doctor, vamos ahí a que Él nos explique, nos encuentre la causa de nuestra enfermedad y que nos dé un tratamiento, una medicina, ¿no? Y esto viene gracias a la ciencia. La ciencia médica y sus avances han producido muchas medicinas y tratamientos que nos pueden salvar, hasta salvar la vida y nos pueden aumentar la calidad de nuestra vida. Pero también vamos a nuestra iglesia y pedimos oración sabiendo que la oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará. También sabemos, ahí está, ahí a la parte de atrás de la cabeza, que va a haber por lo menos una enfermedad que no va a ser sanada. Porque está escrito, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿en qué ponemos más fe? ¿En la ciencia que guía al doctor o en la oración de nuestros hermanos? Si decimos que ponemos más fe en la oración, entonces ¿por qué vamos al doctor? ¿No sería eso un poco hipócrita? Y si tenemos más fe en la medicina, ¿para qué pedimos oración de nuestros hermanos? ¿No es eso hipócrita también? Yo creo que todos nosotros, de una manera u otra, hemos hecho estas preguntas. Y si no las hemos hecho, pues vendrá el día en que la vas a hacer. ¿En qué confío más? ¿Dónde pongo mi fe? Quiero recomendarte hoy, hermano, gracias, porque aquí vamos, que veas esas preguntas que nos presentan una falsa dicotomía, una falsa elección. No es necesario escoger una sobre la otra. De la misma manera en que propiamente considerada la fe y la ciencia no están en conflicto. Si vemos con fe que la ciencia nos ayuda a entender la creación de Dios
Y si entendemos que la enfermedad, estos defectos que tenemos en nuestro cuerpo, han venido a causa de la corrupción que el pecado ha traído al mundo, vemos que la ciencia médica nos ayuda a entender la intención original que Dios tenía antes que el pecado entrara al mundo y cómo Él quería que nuestros cuerpos funcionaran correctamente. Y la ciencia nos ayuda, ciencia médica nos ayuda también a restaurar esa función que Dios tuvo como su intención original cuando Él creó al mundo con su sabiduría. Visto así, la medicina moderna es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios en la revelación natural de su creación, de su sabiduría, de la cual leemos: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y también leemos: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. El mismo Dios que conoce nuestros cuerpos, que los diseñó en detalle y con propósito, nos ha dado la bendición de descubrir la sabiduría de su creación para nuestro beneficio. Y oramos también porque sabemos que el mismo Dios que tuvo el poder de crearnos del polvo, nos puede sanar de acuerdo a su plan y propósito para nuestras vidas. Entonces, quiero que terminemos con esta afirmación: nuestra fe en ese Dios todopoderoso no se opone, sino que se integra, se une, se vincula con la ciencia que estudia y descubre sus poderosas obras. Ahora, como mencioné cuando comenzamos, no hemos discutido todos los aspectos de estas preguntas, si la fe y la ciencia están en conflicto. Posiblemente algunos de ustedes todavía tienen algunas preguntas relacionadas con este asunto y algunas dudas. Tal vez todavía necesitas prueba. Le quiero decir hoy que servimos a un Dios que es condesciente con nosotros, con nuestras debilidades, sabiendo que necesitábamos un poco más de revelación que lo que encontramos en la naturaleza. Él reveló su divinidad completa en forma humana, en la forma de un siervo. Él tomó nuestra forma, Él vino a vivir aquí, en nuestro mundo, caminó con nosotros, comió como nosotros comemos, sufrió mucho de lo que nosotros sufrimos, experimentó el dolor que nosotros sufrimos e incluso sangró y murió físicamente, en carne. Y lo hizo para traernos su salvación, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Y cuando alguien necesitaba pruebas, ¿se acuerdan de ese alguien, Tomás? Necesitaba prueba física de que él había resucitado una vez más. Él fue paciente y le dio la prueba. Le dijo: mira, aquí está, toca, mete tu dedo. Y para todos nosotros dejó otra prueba física. Dejó una tumba hecha de roca. La dejó vacía. Físicamente vacía. Y hasta el día de hoy, aunque sus enemigos y sus detractores han tratado, no han podido probar lo contrario. Esa última prueba física que Él nos dejó. Así que si necesitas una prueba física de su amor, Él te la ha dado. No solo en la tumba vacía, sino también en su presencia física y la comunión de su cuerpo, su iglesia. Y ha dejado eso para que nosotros disfrutemos su presencia. Al dar la bienvenida, quiero dar la bienvenida a nuestro equipo de oración que pase al frente. Te invito hoy a que te acerques para recibir su amor. Para que recibas su amor y su gracia. Ven hoy y cree por fe que Él ha resucitado físicamente.
y nos ha dado la gran prueba de su resurrección. De que Él es poderoso y que Él es Señor. Él es el Señor de la creación que nos ha dado para que la disfrutemos y estudiemos a través de nuestra ciencia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu creación. Te damos gracias porque en tu creación descubrimos la sabiduría que existía antes de que tú creaste nuestro mundo, antes de que tú nos creaste a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú te deleitas en nosotros. Tú nos amas tanto que mandaste a tu Hijo a vivir con nosotros, a identificarse con nosotros, a tomar nuestro pecado en la cruz, a morir por nosotros y también a resucitar al tercer día para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, tú eres todopoderoso, tú eres maravilloso. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho entre nosotros espiritualmente y físicamente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Salvador y Redentor de nuestras almas, oramos todas estas cosas. Amén. Hermanos, les voy a dar la despedida. Una vez más están invitados a venir aquí al frente a orar y les quiero que tengan una buena semana y oraré mucho por ustedes también para que tengan esa buena semana.